Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Estamos aquí en este tiempo especial que queremos platicar un rato aquí con Mike, pastor de Leeds, Jalapa. Bueno, queremos tener una conversación amena, platicar de distintos temas, conocer un poco más a Mike, o que ustedes conozcan un poco más a Mike. Yo he tenido la oportunidad de convivir ya en varias ocasiones ahí con él y pues hemos forjado una bonita amistad y en ese sentido, a través de esa amistad, pues he estado conociendo un poco de su testimonio, de su vida, de su forma de pensar, de su pastorado y es de ahí donde nace esta inquietud de poder tener este tiempo de conversación amena entre amigos. Bueno, pues ya te presenté, pero me gustaría que tú también te presentaras un poco. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Miguel Vargas. Me dicen Mike, entonces me siento cómodo con que me digan así. Soy de Jalapa, Veracruz, tengo 42 años, estoy casado desde hace 10 años. Mi esposa se llama Grecia, tengo 2 hijos, Samuel y Dina, de 8 y 4 años respectivamente. Este año cumplo 20 años de caminar con Cristo y cumplo 14 años de pastorear. Entonces ha sido un honor para mí y bueno, pues sí, somos amigos y pues dale, Memo, vamos a platicar. Bueno, pues a ver si podemos empezar un poquito ahí por una cuestión cronológica de alguna manera. Nos gustaría conocer un poco de tu testimonio. ¿Cómo fue que tú tuviste, pues bueno, hay distintos términos, ¿no? Tu encuentro con el Señor, tu cercanía con Dios. No sé, ¿tú cómo le llamas a esa experiencia que tú tuviste con Dios? ¿Cómo? Sí, pues yo creo que es mi encuentro con Jesús. Es que, híjole, pues bueno, todo arranca desde el hecho, mi abuela, que fue la que nos crió, mis papás, yo soy el más chico de 5 hermanos y nos quedamos huérfanos de padres desde muy pequeños. Mi hermano mayor tenía 12 años cuando ya mis papás habían muerto y mi papá murió cuando yo tenía 10 meses, murió de un balazo en la cabeza. Ahí un familiar le disparó y a mis 3 años de edad murió mi mamá. Entonces mi abuela materna, mi mamá fue hija única, entonces mi abuela materna no tenía otros hijos y ella nos tomó y nos crió y todo como pudo. No era una mujer cristiana, o sea, ni siquiera era una mujer creyente. Ajá. Pero no era se consideraba católica, pero no era una católica como tradicional, ¿no? Y ella, de hecho, en mi casa no había altares, no había nada de eso. De hecho, mi abuela lo que hacía es que ella creía mucho en el Espíritu Santo. Entonces, ella le pedía mucho al Espíritu Santo que nos cuidara y todo. Entonces, yo tuve una infancia donde yo recuerdo que siempre tuve fe, siempre creí que Dios estaba ahí conmigo. Yo salía de la escuela que estaba a media cuadra de mi casa y llegaba a mi casa, hacia la terraza, me acostaba viendo hacia el cielo porque yo siempre quería encontrar a Dios, ¿no? Y mi infancia fue muy marcada por eso, pero cuando entré a la adolescencia, mi familia empezó a sufrir muchas cosas y llegó una persona, el novio de mi hermana. Realmente mi abuela nos dio muchas buenas bases de educación y todo, pero este novio de mi hermana fue como, caray, yo lo veo al pasado y es como si le hubiéramos abierto la puerta al mal. O sea, llegó él, mi hermana se embaraza, súper jovencita, 16 años, y por medio de eso empiezan a entrar drogas y cosas extrañas a mi casa. Yo no entraba nada de eso porque yo estaba envuelto en el deporte. Pero tuve una decepción en la cuestión deportiva, un problema con mi entrenador. Ajá. Y en cuando tuve ese problema con mi entrenador, de forma inmediata, como por rebeldía, empecé a tomar. Eso fue a los 12 años. Wow. Empecé a tomar, empecé a fumar. Y desde ahí, mi adolescencia, aunque me reí mucho con mis amigos y todo, la realidad es que una amiga que es psicóloga, que es la que al final me habló de Cristo, Ajá. ella me dijo que yo literalmente viví una depresión como de 10 años. Pero esa depresión yo la manifestaba no llorando ni nada de eso, sino a través de la rebeldía y del enojo y muchas cosas. Entonces yo empecé a tomar, a fumar, y ahí se empezó a forjar un camino de adicción al alcohol. Y pues todos los fines de semana
tomar mucho, varios días seguidos, locuras. Cuando a los 20 años yo entro a trabajar en una empresa de telecomunicaciones y ahí conozco a esta chica. Ajá. La conozco porque su esposo fue mi compañero de trabajo. Entonces un día este amigo me invita a comer a su casa y cuando yo llego, para empezar yo entré a su casa y yo percibí algo diferente. Sentí un ambiente distinto en su casa. Y entonces empezamos a platicar y ella me preguntó acerca de con quién vivía, mi familia. Y pues yo le conté lo que había pasado, mis papás y todo. Y ella me hizo esta expresión, me dijo, te pasó como a Moisés, ¿no? Y yo dije, pues no sé a qué te refieres, pero... ¿De cuál Moisés estás hablando? ¿No? Sí, y entonces me dice, pues Moisés se quedó sin sus padres muy chico, pero Dios lo cuidó porque tenía un propósito. Oh. Y yo como que dije, está chido, pero bueno, cambié el tema y nos fuimos a otra cosa. Pero esa primera conversación dio pie para que ella y yo tuviéramos muchas conversaciones acerca de Jesús. Y entonces ella me cuestionaba, a veces me molestaba mucho, me enojaba las preguntas que me hacía, me enojaba mucho. Y estuvo como 1 año y medio, estuvimos en esa dinámica de conversar mucho, como 1 año y medio. Pero ella me hacía cuestionamientos como, ¿por qué si crees en Dios vives tan mal? A lo mejor tu Dios no te escucha, o a lo mejor te estás equivocando de Dios. Y entonces esas cosas me chocaban, pero al final yo iba a mi casa y pensando en eso. Y ¿Tú cómo tomabas eso? O sea, al principio, o sea, empezábamos conversando acerca de cualquier cosa y luego salía el tema de Dios. Y cuando ella me hacía ese tipo de cosas, yo en algún momento le decía, ¿por qué me estás juzgando? ¿Por qué juzgas mi fe? Yo creo a mi manera. Y un día me dijo, ¿y cómo piensas entrar al cielo? ¿Cómo crees que la gente se salva? Le dije, pues portándose bien. Le dije, pues yo no soy una mala persona, lo que dicen todos, ¿no? Yo no robo, yo no mato, yo no esto, y creo en Dios a mi manera. Y ella me dijo, ¿y qué pasaría si no puedes entrar al cielo por portarte bien? Entonces le dije, sería imposible entrar al cielo. Entonces, ¿cómo se entra? Me dice, la única forma de entrar es que tú te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón a Dios y le entregues tu vida. Y entonces yo me reí porque le dije, o sea, ¿me estás diciendo que la forma de entrar al cielo solo es como orarle a Dios y ya? O sea, no importa nada lo que hagas o qué. Me dice, sí. Le digo, pues es una tontería. Eso es una tontería porque, o sea, yo creo que tienes que hacer algo. Me dice, no, porque Jesús ya lo hizo. Entonces yo en el momento, por mi orgullo en muchas cosas, yo como que rechazaba esa parte, pero recuerdo haberme ido a mi casa esa noche y acostarme en la cama y en mi mente estar pensando, bueno, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si sí es así? Bueno, pasaron los meses y un día ella y yo tuvimos otra conversación que luego se convirtió en discusión de la fe. Y en ese día yo recuerdo que le dije, no quiero que me vuelvas a hablar de Jesús. Ya me tienes harto, no quiero que me vuelvas a hablar de tu religión, no quiero que me hables más de esto. Y esa misma semana, el fin de semana, yo me fui a una pachanga y en la fiesta hice una burrada y al día siguiente la cruda moral y la cruda física y todas las crudas posibles. Sí. Y recuerdo que estaba ahí sintiéndome como gusano y le hablé y le dije, oye, eso fue un sábado. Le dije, ¿cómo me dijiste que se llama tu iglesia? Y me dice, ahora sí quieres ir, no sé qué. Le digo, bueno, voy a ir porque tú me dijiste, ¿no? Que Dios puede cambiar tu corazón. Pero si a los 10 minutos no me gusta, yo me largo de ahí, no regreso. Pero recuerdo haber entrado, era una iglesia bautista. Entré, había un señor, un viejito, de raza negra en la entrada, Juanito McGregor, que creo que ya murió. Y era un hombre íntegro, la verdad. Y recuerdo que me abrazó y me dijo, joven, qué bueno que estás aquí porque Dios tiene un plan para ti. Wow. Y me sentí contento de que me abrazara, pero al mismo tiempo como que dije, ¿por qué me anda abrazando este señor que ni conozco? Avanzo de la reja hacia la puerta de la entrada de la nave y había un señor altísimo, así como otro, ¿no? Muy alto. Y entonces él me dijo, joven, bienvenido, Dios tiene un plan para ti, déjame darte un versículo. Y me lee Salmos y me dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, wow, el Señor te levantará. Y me abrazó y yo dije, oh. Casi me haces eso. Qué tremendo. Entro a la iglesia y veo un grupo ahí, que ahora sé que es el grupo de alabanza, pero en aquel momento parecía la rondalla de Saltillo porque eran como puras guitarras y estaban cantando Renuévame, renuévame, Señor. Y yo pues con cabello largo, aretes y otro rollo, y ahí estoy parado y de repente
empiezo a escuchar la letra de la canción y empiezo a llorar, pero de manera inconsolable. Y yo me secaba las lágrimas porque yo no quería que la gente me viera. Era una iglesia muy pequeña, no quería que la gente me viera. Termina esa canción y empieza otra canción que es también muy viejita, la de Cambia mi vida. Cambia, Señor, cambia mi vida. Y yo decía, bueno, es que esto me está pegando adentro, ¿no? Luego sube el pastor y el pastor dice, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los padres en la vida de los hijos. Y empieza a hablar acerca de todo lo que ocurre en la vida de los hijos cuando los padres no están de forma correcta con ellos. Y yo estaba en la banca, porque eran bancas de madera, y mi amiga junto, y su esposo, y cuando empieza a decir esto, empieza a predicar el pastor, yo volteo a verla enojado, y le digo, tú le viniste a hablar Le de contaste mi vida. mi vida. Y me dijo, nada, me acuerdo que me dijo, estás loco. Bueno, yo no paraba de llorar hasta que según nadie me estaba viendo, y entonces se acerca una señora, una hermana, ¿no? Y me trae un rollo de papel y el bote de basura, y me dice, para que llores a gusto, ¿no? Y ya avanza la predicación, y conforme va avanzando la predicación, en algún momento yo escucho una voz en mi cabeza que me dice, yo sé quién eres. Y lo primero que pensé es, ya me estoy sugestionando con estos locos de aquí, ya me estoy contagiando de lo mismo. Y luego esa voz me volvió a decir, no te puedes esconder de mí, yo sé quién eres. Y pues yo, no, o sea, era una sensación muy, muy extraña, ¿no? Cuando el pastor hace el llamado, yo le había dicho el día anterior en esa cruda que tenía, yo había recordado unas palabras de mi amiga que me había dicho, Miguel, tu problema no es el alcohol, sino tu problema es que no sabes amar a la gente. Necesitas un cambio de corazón. Entonces al final de la predicación yo le dije a Dios, Dios, a mí me dijeron que tú puedes cambiar mi corazón y quiero aprender a amar a la gente. Y en eso el pastor dice, y Dios está aquí y te está llamando para cambiar tu corazón. Si alguien quiere responder ese llamado, póngase de pie y venga al frente. Y en mi carne, en mi orgullo, yo dije, yo no me voy a parar. Pero esa voz me dijo, tienes que avanzar porque sabes que me necesitas. Y me paré. Y caminé por el pasillo y sentí que iba como en cámara lenta, ¿no? O sea, la iglesia era bien chiquita, pero yo sentía que eran cientos de metros de distancia y avancé. Y yo iba en ese pasillo negociando con Dios, sí quiero que cambies mi corazón, pero no me quites mis fiestas, mis amigos. Y entonces el pastor dice, pero Dios no quiere el 99% de ti, sino el 100%. Entrégale tus fiestas, tus amigos. Y yo dije, ¿este es brujo? No, me está leyendo la mente. O sea, el punto es que yo llego al frente, yo hago la oración de fe. Y cuando yo termino de hacer la oración de fe, algo pasa físicamente en mí. Yo siento que me empiezo a sentir sumamente ligero, como si hubiera perdido peso. Ahora yo entiendo, lo veo hacia atrás, y entiendo que eso se debió a dos cosas. Punto número 1, era el peso de mi pecado. Y punto número 2, era el peso de la opresión demoníaca que había sobre mí, que Jesús la quitó. Y entonces sentí, hasta movía mis brazos porque yo me sentía muy ligero. Y lo último que le dije a Jesús es, Jesús, me dijeron, mi amiga me dijo que te preguntara cuál es mi propósito en la vida. Y que tú me ibas a responder, así que solamente te digo que me digas cuál es mi propósito. Yo tenía un negocio, me gusta el rap, cantaba rap en ese tiempo, y tenía una tienda de ropa para raperos. Y al día siguiente, el lunes, yo estaba ahí escuchando el rap normal, o sea, mi dinámica no cambió. Algo cambió adentro, pero mi dinámica no cambió. Yo estaba ahí, y en eso entra un amigo que me iba a ver frecuentemente y se me queda viendo y me dice, tú estás raro. Y yo así, no, pero estoy bien. No, estás diferente, Miguel. No, estoy bien. ¿Te hicieron algo? Dije, no. Me dice, es que te brilla la cara. Entonces le conté lo que me había pasado el día anterior. Ajá. Y me dijo, llévame a la iglesia. Wow. Y cuando me dijo, llévame a la iglesia, algo en mi corazón ardió así. Y esa voz me dijo, para eso naciste. Wow. Y entonces entendí que mi propósito era hablarle a otras personas de Jesús. Así, hasta ahorita. Fíjate qué interesante lo que me estás contando. Yo nací en una iglesia, hablando en el aspecto espiritual, una iglesia evangélica,
y al concepto que a mí me enseñaron de una iglesia evangélica y con el debido respeto de una iglesia bautista, todo lo que tú estás hablando viene y rompe ese esquema en ese sentido, porque estás hablando de una experiencia espiritual, de una experiencia de liberación, de una experiencia sobrenatural en el aspecto que Dios te habló, totalmente fuera quizás de un contexto, el perfil que tú estás mencionando, nada contemporáneo, lo que quiero entender, como para que lo contemporáneo fuera atrayente a lo que tú estabas acostumbrado. O sea, totalmente fue un esquema, pero fue algo muy especial lo que Dios te habló ahí en ese aspecto. Pues realmente fue un momento que Dios había preparado en ese sentido para ti. Y bueno, en lo que hemos platicado y todo, las experiencias que hemos tenido platicando también con los chavos en campamentos, has contado un poco también de tu experiencia y cómo empezó tu relación de pareja y cómo empezó tu noviazgo y todo eso. Me gustaría que nos platicaras también un poco en ese sentido. Híjole, pues es que pasó el tiempo y en mis primeros 6 meses yo simplemente asistí a la iglesia y Dios me limpió mucho, ¿no? Y luego el líder de jóvenes de mi iglesia, para empezar el grupo de jóvenes era... yo decía que era una bola de ñoños, porque pues yo venía de una vida de loquera y de locura. Sí. Entonces a mí me invitaban a la reunión de jóvenes y yo decía, no quiero ir porque seguramente estos juegan a las sillitas. Y yo no quería ir hasta que un día mi amiga me presentó con el líder de jóvenes que me llevaba 20 años en ese entonces. Yo tenía 22, él tenía 42 años. Yo llegué a Cristo el 17 de octubre del 2004. Entonces, un día este líder de jóvenes me dice, oye, pues Mike, ven el sábado, ven a la reunión. Y entonces, pues ya no me pude negar, y dije, ok, vengo. Y llego con mi playera de las Chivas, ¿no? Porque para mí la pasión número 1 era el fútbol. Sí. Llego con mi playera de las Chivas y entro, y lo primero que veo es a estos 8 jóvenes jugando a las sillitas. Tal como lo ves imaginado. Tal como, ¿no? Entonces, pues ya dije, ya estoy aquí, pues me aguanto, y me empecé a involucrar con los jóvenes. Sí. A los meses llegó Greg, quien es mi esposa. Okay. Pero yo a mi esposa le llevo 7 años, entonces cuando ella llegó, ella tenía 15 o 16 años, entonces yo, pues, ella ni me pelaba, yo tampoco la pelaba. Sí. Yo andaba en otro rollo y todo el asunto, pero con los años nos fuimos haciendo muy cercanos. Su familia me adoptó, de hecho su familia me cubrió mucho, me abrazó. Dios, esa es otra historia que ya contaremos en otro capítulo, ¿no? Pero su familia me abrazó mucho al grado de que nos presentábamos como primos, ¿no? Nos volvimos muy, muy cercanos como familia. Y entonces un día recuerdo que salíamos de la iglesia y regularmente nos íbamos a casa de una tía de mi esposa, a la que yo le digo mamá, porque es como mi madre adoptiva, Sí. una mamá que Dios me proveyó, pero es tía de mi mujer. Okay. Entonces nos íbamos a ver películas y en la sala nos tirábamos todos los chavos, ahí estábamos, y ya pasaron los años, por supuesto, ¿eh? Sí. Y recuerdo que estábamos viendo Piratas del Caribe. Ajá. Y estábamos ahí todos tirados y de repente yo ya había, para esto ya Grey ya estaba en la universidad. Y un día la vi y dije, oh, no, así como que dije, ya creció, Ya cambió la cosa. Ya creció. Y entonces me acuerdo que en esa tarde de películas estaba junto a mí, le agarré la mano. Y inmediatamente empecé a sentir como ella empezó a sudar. Fue así, no se soltó ni dijo, ¿qué te pasa? No, pero me agarró la mano, pero empezó a sudar un montón. Yo no le dije absolutamente nada. La película quedó así como, y ya todos empezaron a despedir y todo el mundo se fue. Y al día siguiente le dije, oye, necesitamos terminar de ver la película. Ya luego ella me dijo, es que a mí me gustabas ya un montón, y cuando hiciste eso, al día siguiente yo fui a la universidad y le dije a mi amiga que yo ya le hablaba de ti, le dije, ¿qué crees? Mike me agarró la mano, y mi amiga y yo brincábamos, sí, no sé qué. Y ahí nos empezamos a acercar un poco más, ¿no? Un día le dije, ¿sabes qué? Pues me gustas, quiero que platiquemos. Y entonces yo le conté esto al apóstol Mauricio. Le conté en un viaje a Ixtapa, le dije, pasó esto, y conocí a Grey y a la familia. Y las palabras de Mauricio fueron sabias, pero también pues conforme a la personalidad de Mauricio, ¿no? Él me había enseñado que una relación de noviazgo es de bendición, y lo puedes medir en 3 cosas. Punto número 1, que esa relación glorifique a Dios.
la dinámica que llevan como pareja, glorifique a Dios. Punto número 2, que esa relación sea una relación que honre a los padres y a las autoridades espirituales. Es decir, que los papás estén de acuerdo y que el pastor vea un fruto saludable en eso. Y punto número 3, que esta relación realmente sea de edificación mutua, ¿no? Entonces me dijo, Mike, yo conozco a Grey, te conozco a ti, me acabas de decir esto, y en un año no quiero que me digas nada de este tema. Quiero que le digas que van a orar, no quiero que hablen de noviazgo entre ustedes, no quiero que hablen de salir, no quiero verlos solos juntos, no quiero enterarme de eso. Y necesito que oren y después de un año platicamos a ver qué pasa, a ver si no es emocional. Y así lo hicimos. Fíjate que se me hace interesante lo que estás mencionando, aunque ya lo habíamos tocado de alguna manera este punto, no recuerdo si personalmente o cuando estuviste aquí en el campamento de jóvenes, pero me dices, lo platicaste con Mauricio, o sea, en ese tiempo, ¿cuál era tu condición en la iglesia? ¿Qué hacías en la iglesia? Yo estaba liderando, bueno, Mauricio era como él decía, soy pastor de la misión de Jalapa a control remoto, decía. Y él iba cada día del amigo, cada 6 semanas, y cada semana enviaba ancianos. Pero yo era como, él me dijo, tú eres como mi asistente aquí en Jalapa, ¿no? Era parte de los líderes de la iglesia, sí, pero no estaba todavía en el pastorado como tal. ¿Pero ya tú visualizabas algo así? Sí, él ya me había dicho, pero yo no sabía que me iba a quedar en Jalapa. Él ya me había involucrado, me dijo, ya tienes que ir al IBMEX, tienes que ir al instituto. Y me fui al instituto y bueno, yo estaba sirviendo en la iglesia. Entonces por eso él me dijo, no quiero que toques el tema, no quiero saber nada de esto, ¿no? Y bueno, transcurrió el tiempo y al pasar el año, yo le dije, pastor, pues ya pasó un año y seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Y estamos convencidos, y me dice, ¿y qué piensa su mamá? No, pues está de acuerdo. Ah, bueno, pues entonces dale. Y me hizo esta pregunta, ¿y cuándo te vas a casar? Órale. Me dice, porque tú ya no estás, ustedes ya están grandecitos como para andar agarrados de la mano. Directo. Si tú ya oraste un año, has seguido tratándote con ella, la conoces, y están convencidos de esto, quiero que me digas cuándo te vas a casar. No te voy a presionar, pero quiero entender que tú la estás viendo como de manera formal, como tu futura esposa. ¿Y tú lo pensabas ya en un concepto ministerial? ¿Tú la veías ya como una pareja ministerial, por decirlo así? Sí, aunque yo sabía que a ella le iba a costar trabajo. Yo empecé a servir solo. O sea, de hecho mi primer año de pastorado fue soltero. O sea, ya tenía una relación con ella, pero no estaba casado. Entonces, a pesar de, o sea, tenía que ver el asunto de también la edad, ¿no? Ella pues estaba muy chica y todo, universitaria. Y ella ya contará su testimonio un día que venga, porque la verdad es que a veces en la iglesia hay gente, los amamos, ¿no? Pero hay gente muy, muy difícil y realmente con un corazón a veces bastante hiriente. Sí. Y a ella le hacían comentarios o la gente murmuraba cosas como, no, es que Grecia no está a la altura de Miguel. Y a ella le afectaba eso, y yo le decía, pues, que se callen la boca, o sea, pues, si no les gusta es su problema, ¿no? Tú tranquila, o sea, si Dios está en esto con nosotros. La veían muy chica, ¿cómo ella va a ser la esposa del pastor y no sé qué? Y bueno, había de repente envidias, y luego las relaciones, la verdad, no soy sexista, pero las relaciones a veces entre mujeres son muy, muy complicadas. Sí. Entonces, yo simplemente le dije, pues es mi decisión, si a ellos no les gusta, pues ellas ya escogieron a sus maridos o a sus esposas, esta es mi decisión, es tu decisión. Pero tú sí habías tocado el tema con ella de lo que implicaba alguna manera. Ella lo sabía porque en mí era marcado el llamado desde que yo era líder de jóvenes, porque o sea, antes de eso fui líder de jóvenes. Okay. Y yo decía, yo voy a servir a Dios de tiempo completo. O sea, de hecho yo no quería ser pastor, ¿no? Yo me creía las misiones, y yo no quería ser pastor porque yo veía a mi primer pastor sufrir con la gente. Yo decía, yo no quiero estar atrás de un escritorio escuchando a la gente, lidiando con personas insoportables que no entienden y que les das y son ingratas y todo. No, yo me voy a las misiones, yo feliz de predicar afuera, de predicar en la calle, y de hecho estuve a punto de irme a China como misionero. Pero en algún momento, cuando entramos ya a la cobertura, pues Mauricio y el apóstol Jesse me dijeron, tú te vas a quedar en Jalapa como pastor. Entonces esta situación del llamado, Grecia ya la sabía, mi esposa ya sabía.
Y si tú le preguntas a ella, ella te va a decir, y yo estaba de acuerdo con eso porque yo le había dicho, Dios, yo quiero casarme con un pastor. Oh. Quiero casarme con un pastor, quiero que mi esposo sea un hombre de Dios, quiero que el padre de mis hijos sea un hombre que sirva al Señor. Entonces, Grace es cristiana no, de chica. ella llegó a Cristo. Por lo que estás mencionando. No, ella llegó a Cristo a los 16 años. O sea, ella llegó a la iglesia unos meses después que yo. Ah, sí, Sí. o sea, es que me llama la atención porque como lo mencionas o como lo planteas, es lo que quizás uno pensaría de alguien cristiano de cuna, por decir así, pero yo tengo una visión muy clara. Es que ¿sabes qué pasa, Memo? Que nuestro grupo de jóvenes, realmente ese primer grupo de jóvenes que formamos, sí, aunque estábamos en una iglesia bautista y que yo sé lo que se dice de los bautistas, sí, ahí no se mueve el espíritu. sí. Eso es no tener conocimiento de cómo funciona, de cómo es Dios, ¿no? Sí. Eso es otro tema, pero más bien lo que la iglesia bautista no promueve tiene que ver con las cuestiones como del mover del Espíritu Santo en cuanto a los dones, las lenguas y otros temas. Sí. Pero el Espíritu se mueve. Sí. Y ese primer grupo de jóvenes, nosotros cuando yo llegué éramos 8. Cuando nos empezamos a involucrar, cuando me empecé a involucrar con el líder, llegó un momento en que en nuestro grupo de jóvenes teníamos reuniones todos los sábados a las 5 de la tarde, éramos 65 jóvenes. Wow. Y nos reuníamos todos los sábados a las 5 de la tarde. Luego todos los miércoles íbamos al parque y en el parque nos sentábamos en una jardinera a leer la Biblia y llegaban 30 o 40 a leer la Biblia. Nadie nos obligaba, estábamos ahí por él. Organizábamos noches de oración entre nosotros, le decíamos al pastor y al líder y nos íbamos a casa de uno de los jóvenes, nos quedábamos a dormir ahí y nos levantábamos a las 3 de la mañana a orar. Entonces fuimos un grupo que tenía mucha unidad. Después de cada reunión nos salíamos a cenar y los que no tenían dinero les cooperábamos entre todos, pero nadie faltaba, aquí tenían que ir todos. Y aparte buscábamos mucho a Dios de manera genuina, al grado de que algunos hermanos en la iglesia ya mayores que llevaban muchos años, de una forma, pienso yo que era gente muy carnal, la verdad. Ajá. En tono de burla nos decía, ay sí, ahí vienen los Pablos, ¿no? En lugar de animarnos y de felicitarnos por lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, se burlaban de nosotros. Entonces teníamos muy claro que el noviazgo tenía que dirigir hacia el matrimonio. Eso lo teníamos muy claro desde jóvenes todos. Teníamos muy claro que la relación sexual hasta el matrimonio. Teníamos muy claro que la mayoría de ese grupo Dios nos había llamado a servirle. Entonces, por eso es que ella tenía esa claridad y decía, yo no quiero un tipo del mundo, ¿no? Que quiero un tipo que ame a Dios, porque esos 3 años en nuestro grupo de jóvenes fueron muy intensos. Dios nos ayudó, nos bendijo, nos dio muchas cosas y arraigó muchos valores y principios bíblicos en nuestro corazón. Y por eso es que ella pensaba de esa manera. Mira, qué interesante. Aquí va relacionado a algo bueno, y algo que me gustaría saber que se me estaba pasando antes de ir al siguiente punto, y cómo fue la declaración, cómo fue esa parte ahí de dar ese paso ¿Al matrimonio? Sí. Un domingo en la iglesia le pedí matrimonio. Mira, ella y yo lo narramos así, nunca fuimos, de novios duramos un día. ¿Por qué? Porque después de que hablamos con Mauricio, Sí. y nos dijo que ya pueden salir y todo, yo nunca le pedí que fuera mi novio. Formalmente nunca le dije, pero salíamos, ya éramos pareja, ¿no? Pero nunca le pedí que fuera mi novia. Entonces, un día, ella, pues una diferencia que tuvimos, Sí. ella me dijo, y es más, ¿sabes qué, Miguel? Yo ya no vamos a estar juntos porque ni me has pedido que sea tu novia. Lo que ella no sabía es que eso fue un sábado. Sí. Ella no sabía que yo ya había ido a comprar el anillo de compromiso. Ándale. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a salir contigo. Y yo así la cara, así, no, Grey, pero por dentro me estaba riendo. Porque yo ya tenía el anillo de compromiso, sí. Llegamos el domingo a la iglesia, yo ya era pastor de la iglesia. Ella va entrando las escaleras y recuerdo muy bien. Y le dije, oye, antes de que entres, ¿ya se te pasó? Y nada más se rió. Le dije, quiero pedirte que seas mi novia, formalmente. Me dice, está bien. Ya. Se metió. Ella estaba en ese momento sirviendo estaba con los servidores, que nosotros le llamábamos ujieres. Ella estaba en la puerta recibiendo a la gente. Entonces al final, yo estratégicamente
llamé a varios líderes al frente para orar por ellos. Ajá. Y le dije, por favor, llamen a fulano, y llamen a Grey, por favor, y oré por ellos. Y al final se avanzaron todos, y yo dije a Grey, pero necesito que te quedes un momentito aquí. Y ella dice, está bien, ni se lo imaginaba. Y entonces me arrodillé. Ándale. Enfrente de la iglesia. Oh. Nadie sabía, solamente sabían mis hermanos, y nadie más sabía. Y pues se escucha porque está grabado, de hecho está en Facebook. Sí. Tiene un millón de reproducciones. Y entonces se escucha. ¿En el de la iglesia o en el tuyo? En el de mi esposa, y de hecho, si lo buscas, lo vas a encontrar porque fue en enero. Entonces acaba de salir como recuerdo. Y se escuchan los suspiros así de. Y otros por allá, ¿no? Y las caras. Y yo le dije, quiero pedirte que seas mi esposa. Y ella se quedó como trabada ahí. Ajá. Y no me decía nada. Y yo hincado. Ándale. Yo le veía la cara de emoción de que sí quería, pero no me decía nada. Y entonces yo le decía, necesito que me digas que sí. Y me hacía, bueno, sí o no. Y ya, le puse el anillo y así fue la pedida. Ay, qué padre. Qué padre. No, pues que ya medio recordaba de alguna manera esa parte, pero se me estaba pasando ahí que podías tocar ese punto y pues sí, es una parte muy emocionante. Y bueno, aunque de alguna manera me dices que en ese tiempo ya estabas pastoreando, ¿cómo en sí fue tu momento de llamado? Porque fíjate, algo que me llama la atención hasta lo que llamamos ahorita, cómo Dios utilizó a una persona para, no sé si era un carácter, es algo que me gustaría como tocar y que estaba yo analizando cuando tenemos esta plática, si así como te he conocido, así de analítico, de profundo que eres, ¿siempre ha sido así o fue algo que desarrollaste? Porque me llama la atención cómo Dios utilizó a una persona, a lo que tú me estás comentando, que era también muy profunda en sus conceptos, en sus argumentos para hablarte. Sí. Entonces, bajo este contexto, ¿verdad? En ese sentido, cuando fue tu llamado, ¿qué experiencia de alguna manera tuviste? ¿Analizaste ese proceso? ¿Analizaste cómo había sido como tu momento de tener tu encuentro con Jesús? Todo eso, ¿cómo fue esa parte en la cual tú dices, sí acepto de alguna manera este llamado? Siempre fui así, o sea, siempre fui una persona, siempre he sido analítico y por eso es que precisamente yo sentía que cuando alguien me hablaba de Dios quería como lavarme el cerebro, ¿no? Ajá. Entonces yo tenía argumentos que defendía constantemente y sigo siendo así, donde analizo las cosas, las cuestiono y creo que cuestionar es bueno cuando o sea, no tienes por qué decirle sí a todo el tiempo, porque Dios nos dio la capacidad de desarrollar un criterio. Pero la forma en la que yo entendí que tenía un llamado fue cuando empecé a servir con los jóvenes en la iglesia, que el líder de jóvenes me dijo, oye, quiero que sirvas conmigo. Y yo me acuerdo que le dije, no quiero hacer eso. Le dije, ¿realmente estás seguro? Y me dijo, sí. Le dije, es que yo no quiero hacerlo porque vengo de una vida horrenda. Y yo no quiero echar a perder a nadie. O sea, no quiero ser un mal ejemplo para nadie. Me dijo, no, Mike, jálate. Y el grupo empezó a despuntar, empezó a crecer muchísimo. Y entonces los hermanos de la iglesia me decían, es que Dios te usa. Es que Dios te usa. Es que Dios esto. Y yo me daba cuenta que empezaba a leer la Biblia, un libro que nunca había entendido. Ajá. Y ahora o sea, hasta el día de hoy es algo que yo le agradezco mucho a Dios. Y lo digo con mucha humildad, la verdad, porque creo que es algo que Él es el que me ha dado eso, no es mío. Pero yo puedo abrir un versículo, abrir un texto bíblico, leer un texto bíblico y no tengo complicaciones para comprender lo que está ahí. Entonces yo me empecé a dar cuenta que para mí era digerible, era como sencillo que el Espíritu me hablara y me enseñara las verdades bíblicas que estaban ahí. Entonces yo lo que hacía era hablarlo y entonces mi pastor me decía, es evidente que tienes un llamado. Porque no solo eso, o sea, cuando yo empecé a llenar la iglesia, o sea, yo llevaba mucha gente a la iglesia, los evangelizaba en las calles, a mis amigos del rap los empezaba a llevar y pues la iglesia se empezó a llenar, empecé a llevar muchísima gente a la iglesia y me dijeron, evidentemente Dios te usa de cierta manera. Lo que no sabía acerca del llamado, porque eso me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo supiste que ibas a ser pastor? Yo creo que eso no se sabe. Yo creo que eso se puede anhelar, pero no se sabe. Por eso creo que la Biblia dice, el que anhela obispado,
O sea, lo puedes anhelar, pero que lo sepas es otra cosa. ¿Pero a qué te refieres con que lo sepas? Me refiero al hecho de que en el fondo de tu corazón no sabes cómo, pero sabes que quieres servir a Dios. ¿Cómo o cuándo? Sí, no sabes en qué área necesariamente, no sabes cómo es que Él te va a usar, pero tú dices, yo quiero servir a Dios. Me veo haciendo esto, me veo hablándole a la gente de Dios, o sea, me veo dedicándole mi vida a esto, me veo dispuesto a sufrir por hablar de estas cosas. No sé exactamente cómo, no sé exactamente en dónde ni cuándo, pero así me veo. Entonces, porque la gente muchas veces me hace estas preguntas pensando en que Dios te habla y te dice, tú vas a ser pastor, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Y no sé cómo ha sido tu experiencia, pero los pastores que yo he conocido, ninguno me ha dicho, Dios me dijo que voy a ser pastor. Más bien todos simplemente respondimos a un llamado, y lo que va ocurriendo es que cuando tú eres fiel a ese llamado, en las cosas pequeñas, Dios a mí me dijo, habla de mí, y yo empecé a hablar de Él. Entonces, esa pequeña obediencia me llevó a un siguiente nivel con Dios. Obedecí en ese nivel y me llevó a un siguiente nivel con Dios. Entonces Dios me ha ido llevando como de escalón en escalón a raíz de esas pequeñas obediencias, hasta que en algún momento alguien me dijo, tú eres la persona que debe quedarse al frente de la iglesia. Y yo no me sentía preparado, ni sentía que fuera la persona idónea. Sí. Y aquí estoy después de 14 años. Sí, fíjate, yo creo que muchos hemos tenido esa experiencia. ¿Por qué te lo pregunto? Porque quizás muchos pueden creer lo que tú mencionaste hace rato, que tiene que ser algo como súper sobrenatural, que baje un ángel y que te hable. Y no dudo que haya personas que hayan tenido esa experiencia. Pero el paso de los años quiero entender, y me gustaría de alguna manera que tú lo pudieras externar, si para ti ha sido como una convicción que se ha ido desarrollando paso a paso, cuando dices que has ido subiendo escalón por escalón, o cómo tú lo visualizas en ese aspecto. Yo mencionaba hace un momento que yo no me veía como pastor. O sea, mi rechazo hacia el pastor es porque mi primer pastor, la realidad es que lo trataron mal. Bueno, lo tratamos porque me contaminé de algo y estoy bien con mi primer pastor, nos llevamos muy bien, yo le pedí perdón y todo. Pero era muy maltratado, o sea, era muy, muy menospreciado. Pero Dios lo usaba, es un tipo muy amoroso. Y era muy menospreciado, entonces yo, pues ¿quién quiere vivir eso? Pero yo veía, yo disfrutaba apasionadamente evangelizar, entonces yo me veía en las misiones. Cuando viene una fractura en la iglesia y mi primer pastor se va y nos quedamos con un grupo, entonces yo dije, bueno, pues junto con otros 2 hermanos lideramos al remanente que quedó y en cierto sentido dije, bueno, pues me tengo que quedar aquí, ¿no? Pero luego entramos a la cobertura de la iglesia del Señor y Mauricio me dijo, te tienes que ir a preparar. O sea, en cuanto entramos a la cobertura, lo primero que me dijo es, te tienes que ir a preparar. Y era muy probable que yo no me quedara en Jalapa. Él me dijo, no quiero que pienses que te vas a quedar en Jalapa. De hecho, un día, esto es una anécdota porque un día me llamó a su casa. Cuando iba al IBMEX, él me decía, quiero que te vengas a Toluca y te vas con el grupo de Toluca al IBMEX y regresas todos los días a Toluca. Entonces yo aprovechaba para quedarme 2 semanas, pedía permiso en mi trabajo o algo así. Mi jefe era un hermano de la iglesia, entonces lo entendía mi proceso. Y entonces un día Mauricio, él ya sabía lo que Dios le había dicho acerca de mí, de que yo me iba a quedar en Jalapa, pero él probó mi corazón. Eso me lo dijo uno de sus ancianos, después rajó y me contó la verdad. Pero una noche en su casa él me dijo, Mike, quiero que llegando a Jalapa le digas a tu familia que empezando el siguiente año te vas a venir a vivir a Toluca. Tú ya no te vas a quedar allá. ¿Estás dispuesto? Le dije, sí. ¿Y qué sientes? Le dije, pues voy a extrañar mucho a mi familia y a mi iglesia, pero a lo que Dios quiera. Y me acuerdo que terminamos la conversación en la noche y yo me subí al cuarto de sus hijos, que es donde yo dormía cuando iba, y cuando entré al cuarto me puse a llorar. Le dije, Señor, me duele un montón, pero lo que tú quieras. Luego el anciano Benjamín Congo me dijo, el apóstol te puso a prueba, él ya sabía y nos dijo que te iba a probar. ¿Qué año sería eso? ¿Lo recuerdas? ¿Qué año sería? Pues tengo 14, calcúlale, pues que 2010 aproximadamente, ¿no? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque tengo muy presente, yo te conocí a través del apóstol Mauricio. ¿En qué aspecto? Él vino en una ocasión aquí a IBMEX y recuerdo perfectamente cómo yo fui por él al aeropuerto, veníamos de camino
y tú le llamas por teléfono y comienza a platicar contigo. No sé no recuerdo qué detalle final, no qué estaban tratando, pero en cuanto cuelga el teléfono, él se pone a platicar de ti. Cosas buenas después. Sí, sí. Hasta eso que sí. Y en ese sentido él me dice, me explica la influencia que tienes y la decisión de decir, a él lo vamos a dejar, ¿verdad? O sea, así fue como yo comencé a saber de ti, en ese sentido. Sí, pues o sea, yo así lo viví. Luego regresé a Jalapa, le dije a mi familia, es muy probable que me vaya a vivir a Toluca. En octubre de ese año, que celebramos el primer año como misión de la Iglesia del Señor, llegó el apóstol Jesse. Y todavía recuerdo que el apóstol Jesse subió al cuarto donde yo, porque me dijo el apóstol Mauricio, el apóstol Jesse y yo vamos a hablar contigo. Y me acuerdo que me hablaron y el apóstol Jesse estaba arriba en el cuarto, había 2 camas y estaba así con sus piernitas así. Subía sin zapatitos y movía los deditos así, ¿no? Y me dijeron, siéntate. Me dice, hemos orado, hemos visto cómo Dios te usa. Y Mauricio me dijo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo le dije a Mauricio, bueno, pero no sé si lo tienen tan claro, no sé si esto no les genera alguna duda o alguna situación así. Yo le dije al apóstol Jesse, ¿qué pasaría si la gente no está de acuerdo? Y el apóstol Jesse me dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Me dice, el que no esté de acuerdo, que se vaya. Wow. Y cuando me dijo, el que no esté de acuerdo, que se vaya, yo en mi corazón, y esto es algo que puedo decir con la libertad, yo en mi corazón, lo que pensé del apóstol Jesse en ese momento, dije, ¿cómo puede ser tan frío? ¿No? ¿Cómo puede ser tan frío que la gente se vaya ya? Pero yo no me sentía seguro. Yo dije, no voy a dar el ancho a esto. Con los años he aprendido que el apóstol sí tenía razón, ¿no? Cuando es muy difícil que puedas pastorear y hacer las cosas correctas si la gente que está en la iglesia no cree en lo que Dios está haciendo contigo. Entonces, el trabajo del pastor, ya es otro tema, pero el trabajo del pastor no es convencer a los hermanos de hacer la voluntad de Dios. El trabajo del pastor es capacitar a los hermanos para que hagan la voluntad de Dios. Sí. Pero a veces nosotros nos tenemos que andar desgastando y gastamos mucha energía en tratar de convencer a la gente de hacer lo correcto, y en lugar de estarnos enfocando en lo que hay que alcanzar, hay que estar trabajando para convencerlos porque no quieren hacerlo. Sí. Entonces, así fue. Luego Mauricio me dijo, te estaba probando, Mike, ya después que Benjamín me lo dijo él también. Y bueno, Mauricio para mí fue una persona hasta la fecha, ¿no? Porque algo que he aprendido es que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así es. Y entonces cuando yo hablo de Él, hablo en tiempo presente, porque sé que Él está en la presencia de Dios, está vivo. Y un día alguien me dijo, un pastor, me invitó a su iglesia de la cobertura en otro estado, y recuerdo así un breve testimonio que íbamos llegando a su casa y antes de bajarnos me dijo, Dios me dio una palabra para ti, me dice, lo que Mauricio dejó, tú lo vas a continuar. Y eso tiene muchos años, yo dije, ok, no sé qué significa, pero lo que Dios me haya mandado a hacer, lo voy a hacer. Qué interesante lo que estás diciendo, porque pues en las oportunidades que he tenido de conocerte, hoy que tengo una experiencia que pudieras compartir en la iglesia, pues creo que se percibe de alguna manera mucho de lo que era la inquietud de él, de aprender, de transmitir palabra, de dar un buen fundamento, una buena base. Sí. Ahorita que lo estás mencionando, pues se puede percibir en ti en ese sentido. Y cuando estábamos platicando un poco antes de esto, pues mencionas que tienes 14 años pastoreando, sí. y que tuviste hace tiempo una experiencia como, podemos decir, una convicción de alguna manera en tu pastorado, o cómo tú le podrías llamar lo que me platicabas hace rato de cuando llegas a este punto de cómo Dios te habla. Me gustaría que pudieras hablarnos de eso. Bueno, creo que para empezar, se trata de ser honestos, ¿no? Sí. Entonces, no tengo, la verdad, no tengo problema, no es mi interés quedar bien con nadie, tengo que decir las cosas como son.
Cuando yo miro hacia atrás, yo veo, sí creo que Dios me llamó, creo que lo que Dios le dijo a Mauricio y al apóstol Jesse fue real, pero realmente yo estaba muy verde. O sea, cuando yo voy a la Biblia y yo veo los requisitos para un anciano, para un líder de la iglesia, yo no estaba cumpliendo esos requisitos, no porque se busque esa perfección o algo así. Sí. Esos requisitos, la mayoría de ellos tienen que ver con el carácter de la persona. Debe tener un carácter sólido, firme, fuerte, para que emocionalmente la iglesia no te truene. Sí. Cuando yo empecé a entrar en crisis en la iglesia, en situaciones y que todos lo hemos atravesado, Sí. al analizarlo hacia atrás dije, es que yo no estaba preparado en esta área, ¿no? O sea, tenía el llamado, tenía el empuje, tenía la influencia, tenía las ganas, pero no estaba listo en esta área. Me faltó estar preparado en esta área de mi carácter para estar sostenido en los momentos difíciles. Y creo que el día de hoy, por la urgencia y la gran necesidad en la obra, esto ya lo voy a hablar a título personal, no voy a hablar de nadie más. Yo mismo me he visto envuelto y me vi envuelto en años anteriores en levantar líderes por necesidad. Sí. Necesitamos que el grupo de jóvenes despunte, a ver quién es el más comprometido, no, pues fulanito. Pero creo que es la persona ideal porque nunca falta a la iglesia, porque es fiel, porque sirve, porque me parece que es un buen chico, una buena chica, pero eso no es suficiente. Hay situaciones de carácter que tienes que formar en la gente. Sí. Entonces he aprendido que Dios no está urgido de nombramientos en la iglesia, de que levantemos líderes. Dios tiene urgencia porque nosotros extendamos su reino y hagamos discípulos. Entonces lo que ocurrió fue que a mí, al tiempo que llevo de servir al Señor, yo decía, me frustraba porque decía, Señor, ya 10 años, 11 años, 12 años, yo ya me imaginaba viéndome así, no, pues, Sí. enorme y 6 cultos y todo el rollo. Y hasta hace unos cuantos meses, quizás un poco más de un año, no, como un año, como que empecé a analizar las cosas, empecé a hablar con Dios en mi forma de conversación con Él. Sí. Y dije, él me dijo, todo lo que todos estos años, son la formación que no tuviste. Wow. Entonces le dije, yo pensé que ya había empezado a pastorear. Entonces lo digo de esta manera, Memo. O sea, para mí, el pastorado acaba de iniciar. O sea, creo que por fin entendí de qué se trata. Entonces hice un alto en muchas cosas. Me di cuenta que estaba cayendo a veces en... la gente tiene un gran corazón y quiere servir y todos queremos hacer cosas buenas. El día de hoy la iglesia contemporánea exige producción, exige muchas cosas que nos encantan, ¿no? Sí. Luces, sonido, muchas cosas. Pero a veces no nos damos cuenta que la gente que está haciendo esto no necesariamente está saludable, no necesariamente está bien con Dios. Pero como son responsables, les enseñamos que Cristo es eso. Seguramente estás bien porque como eres fiel al venir, entonces estás bien. Como eres fiel al frente del grupo y bipartes grupos, estás bien. No es cierto. No necesariamente. Entonces yo hice un alto y me quité la expectativa engañosa de la gente. Le dije, hablé con mi iglesia, le dije, dejen de poner expectativas en mí, no las pongan porque no las voy a poder cumplir. No voy a permitir que nadie me esté presionando porque hay gente que presiona de manera pasiva, ¿no? No son gente que se rebele y te grite, pero son esas personas que son como una gotera constante, ¿no? Donde te dicen, pastor, es que yo creo que deberíamos hacer esto, ¿no? Okay. Y yo creo que deberíamos hacer esto, y Okay. yo creo que deberíamos hacer esto. Y tú como pastor percibes que en este momento, quizás, no porque no te abras, pero como que dices, no me siento en condiciones de hacer eso que me estás pidiendo, pero no me atrevo a decírtelo, ¿no? Y entonces nos dejamos presionar por la gente y terminamos haciendo cosas por satisfacer a las personas, Sí. ¿no? Y seguramente te ha sucedido. Sí. Y eso es sumamente dañino, nos enferma, nos desgasta. Entonces yo llegué a un momento donde dije, no lo voy a hacer.
este año yo no voy a hacer arreglos en el edificio. Es que, pastor, falta esto, hazlo tú. ¿Por qué? Porque yo pasé por un proceso donde literalmente me quebré, me troné. Y quien vivió esto fue mi esposa. Yo sabía que Dios Él no tenía la culpa de nada, para nada. Yo no iba a abandonar al Señor, pero yo le dije: Señor, yo nunca voy a renunciar a ti, pero no tendría problema de renunciar al ministerio, porque realmente me troné. Y yo llegaba a la iglesia. Eso fue bien interesante, porque un día iba yo por mis hijos a la escuela y voy en el auto con las ventanas arriba. Yo venía orando, pero bueno, no venía orando, más bien le venía gritando a Dios en el carro. Siento que me pusiste en este camino y me dejaste solo a la mitad. Siento que me abandonaste y me dejaste aquí. Me sentía muy mal. Esa fue mi peor semana. El domingo de esa semana llegué a la iglesia, me fui hasta atrás, la gente estaba cantando y me metí a orar a uno de los salones de los niños para poder predicar. O sea, imagínate, ¿no? Sí. Pero sintiéndome, no me sentía del todo bien. Y entonces, cuando salgo, me está esperando una hermana. Me dice: pastor, le quiero decir algo. Ahorita, mientras estábamos cantando, tuve una visión. Y yo lo veía subiendo al altar. Lo veía de espaldas subiendo, pero Jesús lo traía abrazado. Wow. Y quiero nada más decirle que Jesús me dijo que le dijera que no está solo, que Él está con usted. Eso para mí fue una inyección, pero me di cuenta y empecé a darme cuenta que necesito salud emocional, necesito salud física. Empecé a cuidar mejor mi cuerpo, empecé también a darme tiempos de descanso, a aprender a descansar. Yo me sentía culpable por descansar, Sí. ¿no? De repente que te quedes un día y digas: voy a descansar, hay algo ahí que te dice: no deberías estar haciendo algo, ¿no? Y estoy aprendiendo a hacer todo esto, y esto trajo un cambio donde yo entendí que no tengo que estar tan enfocado en un crecimiento numérico ni en metas o en metas numéricas. Mi meta debería ser invertirme en personas para que ellos realmente se parezcan a Jesús. Okay. Y que ellos hagan lo mismo con otras personas. Y así eso con otras personas. Y ese es a lo que yo llamo el camino largo. Okay. Es el camino largo, o sea, es irte por la vía larga, es un proceso mucho más lento, Sí. pero al futuro eso va a empezar a traer Más un consistente. crecimiento enorme, solo Sí. y saludable. Sí, yo estoy muy de acuerdo en ese sentido. Entonces, esa experiencia que tú me dices que tuviste con esta hermana, es donde tú podrías decir que hubo como esa convicción de decir: este es mi llamado y pase lo que pase, voy a seguir adelante. ¿Fue así como una convicción plena, o fue algo como progresivo lo que me estás diciendo, que empezaste a cuidar tu salud y todo eso? No, o sea, esa situación me sirvió como Dios siempre ha sido hermoso conmigo, o sea, Él cuida los detalles siempre. Sí. Y Él sabe cómo hablarnos. Entonces, cuando estamos en crisis, Él se hace notar. Sí. Entonces, yo sé que tengo un llamado, yo ya lo sabía y sabía que Él me llamó, por eso le dije: yo no tengo problema. Pero me refiero al momento de la convicción, porque yo considero que muchos de los que tenemos un pastorado, pues pasamos por lo que tú has mencionado, momentos de dudas, momentos de que sí queremos echarle todas las ganas, pero si hay un momento, yo lo llamo como un punto de quiebre, en el que de alguna manera o tomas la decisión de dejarlo o de afirmarte. Por eso yo tocaba si tú consideras que ese momento, a través de esa palabra de esa hermana, hubo ese punto de quiebre de decir: a pesar de lo que suceda, yo aquí ya voy a seguir, no voy a... Sí, o sea, renunciar. sí, porque lo que yo empecé a percibir, o lo que ha ido perfeccionando Dios, es el hecho de que yo vaya teniendo más comprensión de quién es Él como mi papá. Entonces, yo tengo 2 hijos. Ajá. Y yo no, jamás en la vida quebraría a mis hijos solo por pedirles que me satisfagan, ¿no? Porque soy egocéntrico. Y la Biblia dice que Él es más bueno que yo. Entonces, entendí que en esa relación que yo tengo con Él, Él me hablaba y me decía: muchas de las cosas por las que no estás bien es porque tú mismo te has puesto expectativas
que yo nunca te pedí. Porque has intentado cubrir cosas que yo nunca te pedí. Eso es como una claridad. Una claridad. En ese sentido. O sea, tu descanso, tu familia. Sí. Regresa a jugar fútbol, ¿no? Después de años. ¿Y lo disfrutas o te sientes culpable? No, lo disfruto muchísimo. Eso, o sea, lo digo por lo que decías, ¿no? Que viene ese sentimiento. No, empecé a entrenar otra vez fútbol. Empecé a jugar otra vez fútbol de forma semanal. En un torneo me metí y dije, voy a decir algo también importante. En esa transición fui con un amigo mío que es psicólogo. Es mi amigo, yo le dije, yo sé que éticamente no deberías atenderme, pero eres mi amigo y el tipo es un genio, ¿no? Okay. Ha sido maestro en muchas universidades del país, en el extranjero. Entonces le dije, quiero hablar contigo, amigo. Y fue algo increíble porque yo llegué a su consultorio, a su oficina, sí. y él me dijo, bienvenido, Miguel, pásale. Y en cuanto me senté en su sillón, empecé a llorar. Órale. O sea, no había hablado nada y empecé a llorar y a llorar y a llorar y él me esperó y me esperó y me esperó. Y en ya conforme fue avanzando la conversación, una de las cosas que me dijo es, Miguel, tú eres un pastor, pero también eres Miguel. Date permiso de ser Miguel. Haz las cosas que Miguel disfruta. Y entonces dije, o sea, claro, o sea, Dios estaba ahí porque Dios usa todo, sí, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿cuánto tiempo tengo de no hacer las cosas que yo realmente disfruto mías? Sí. ¿No? ¿Y por qué tendría algo de malo? Entonces yo voy a jugar fútbol y regreso a mi casa sudado y quemado de la cabeza sobre todo, ¿no? Y mi esposa, le empiezo a platicar a mi esposa, oye, es que hoy nos fue así, y mi esposa que ni le interesa el fútbol, ni le importa, ella nada, se me queda y me dice, qué interesante, y cosas así. Bueno, qué bueno. Pero ella se da cuenta y me dice, qué bueno que regresaste a hacer eso. Junto con eso, pues entreno entre semana, en el mismo horario que entrena mi hijo. Yo me metí, le pedí al entrenador de mi hijo, le dije, dame chance de entrenar solo en un rincón de la cancha, y entonces corro y entreno y todo, y entonces empecé a bajar de peso, me empecé a sentir mucho mejor, y dije, esto es lo que me gusta hacer, o sea, a mí me gusta patear una pelota, lo disfruto, no tengo problema, y lo voy a seguir haciendo. Qué bueno. Entonces, cuando entro al equipo, pues yo he sabido y he entendido que Dios es Dios en todas las áreas, y en todo tiempo. Entonces yo le dije, Señor, voy a ir a jugar fútbol, pero entiendo perfectamente que yo estoy ahí por una razón, no solo para pasarla bien. Sí. Entonces he intentado hacer una amistad profunda con los compañeros, y ellos saben que soy pastor, y he podido hablar con varios de ellos, y voy poco a poco, y entonces también animo. Ellos son papás de compañeros de mi hijo en el fútbol. Okay. Entonces he tenido la oportunidad de animar a sus hijos, de hacer varias cosas, y de hecho el entrenador me dice, es que tú eres como la parte espiritual del equipo, ¿no? Y sé que Dios me llevó ahí por una razón. Qué bien. Entonces ese punto de quiebre me generó esta convicción, pero también me hizo muy consciente en mi conversación con Dios de que a veces nosotros le reclamamos a Dios, que nos sentimos como Jonás, ¿no? ¿Por qué se murió la calabacera? Sí. Y Dios dice, pues es que, brother, o sea, hijito, es algo que ni siquiera se trata de ti, o sea, no fui yo. No lo tomes personal. No lo tomes personal. Tú Sí. te has metido en cosas que yo no te pedí meterte. Sí. Pero la iglesia, hay un libro muy bueno, siempre hablo de libros, ¿no? Pero hay un libro que se llama Soy miembro de la iglesia y ahora qué hago. Y es un libro muy pequeñito que habla de 6 puntos de membresía. Ajá. Te lo recomiendo, y se lo deberías enseñar a tus líderes y luego meterlo en la iglesia junto con nuestras clases de membresía. Y uno de los puntos es que un miembro saludable de la iglesia no quiere hacer la iglesia a su gusto. Pero la gente llega a la iglesia y quiere una iglesia a su gusto. Esa música no me gusta. ¿Por qué va a cantar Nef otra vez? A mí no me gusta que cante Nef. Yo quiero que canten otras canciones. No es a tu gusto, bro. Pero nosotros muchas veces, con tal de que la gente, hablo por mí, no se vaya, se quede, cedemos a cosas, y nos sentimos en ese estilo de afloje totalmente enfermizo, tóxico. Y Dios al final dice, es porque te enfocaste en satisfacer a la gente antes que a mí. Qué interesante. Y el que no lo entienda, chao. Porque Dios traerá gente, ¿no? Esa es la verdad.
Así es. Pues yo espero que esto sirva a un pastor joven o a alguien que esté inquieto, ¿verdad?, en ese sentido del llamado. Otro punto que me gustaría platicar es cómo fue tu inclusión en Aviva el Fuego. O sea, de repente sabemos que estaba ahí Israel y de repente apareces tú en escena. ¿Cómo fue esa parte de involucrarte en ese sentido de Aviva el Fuego? Yo ya, cuando todavía estaba Mauricio como mi pastor de zona y de supervisión, cuando íbamos a Aviva el Fuego, me acuerdo que un día hablé con Israel y yo venía trabajando mucho con los jóvenes, ¿no? Entonces le dije, apóstol, si un día quiere hacer una Aviva el Fuego en Jalapa o en otro lado, considérenme, ¿no? Okay. Y él me dijo, sí. Entonces, yo vi que como que él no lo tomó mucho. Si por ahí me está viendo, saludos. Yo vi que como que él no lo tomó mucho, pero al parecer sí, o sea, él sí se quedó con eso en su corazón. Entonces, cuando llegó el siguiente Aviva el Fuego, nos hablábamos cada vez más y todo. Y cuando Mauricio parte con el Señor, se genera como una cercanía más con Israel. Sí. Entonces Israel me dice, oye Mike, ¿crees que me puedas apoyar con algunas cosas? Quiero preguntarte algunas ideas. Si Israel tiene algo, es que Israel es un tipo que te enseña a trabajar en equipo. Y él siempre se abre a que la gente pueda aportar algo. Él me ha enseñado mucho eso. Entonces me empecé a acercar a él, empezamos a coincidir, a platicar muchas cosas. Y un día, pues de plano, como digo yo, me peló la piña, ¿no? Y me dijo, Mike, he pensado en ti. Un día me dijiste que los jóvenes te interesaban y todo. No sé si sigas con eso. Le dije, sí, apóstol. Le dije, pues quiero que te metas conmigo. Me dijo, quiero que te metas conmigo a producir el evento. Le dije, pues sí. Y mi primera experiencia fue el que hicimos en Tláhuac. Y ahí me metí con él a producir. Teníamos juntas, nos desvelábamos y todo. Y bueno, pues entré. Pero él ha sido muy honesto conmigo y me ha dicho, Mike, yo realmente, él me ha tomado bajo su tutela. Okay. Para mí, así como Mauricio fue un padre, así lo veo. Sí. Yo le he dicho a Israel que él es un mentor, pero es como mi hermano mayor. Okay. Y entonces él me ha dicho, yo te tomo aquí, me ha exigido cosas, me ha hablado muy de frente y me ha confrontado con muchas cosas, me ha regañado. Pero literalmente él me dice, Mike, yo no voy a estar aquí siempre, entonces yo quiero dejar una buena base y te quiero enseñar cosas y quiero que le enseñemos a otros. Entonces, pues prácticamente el equipo de Aviva el Fuego, pues estamos él y yo, y luego él añade a otras personas, hablando de la cobertura, él añade a otras personas, pero eso es lo que vamos haciendo, y el que viene va a estar brutal, así que no hay que perderse. Ok, pues aprovecha ahí para hacer una invitación y todo. Sí. Esperemos que esto salga antes. Sí, que no falte. Bueno, pues qué interesante. Bueno, pues me gustaría poder dar un tiempo a un tema que fuera de ti. ¿Qué te gustaría de alguna manera en ese sentido, Mike, transmitir a la cobertura o a la iglesia en general? ¿Qué es lo que tú quisieras de alguna manera sacar, expresar, en un buen sentido? Sí, claro. Sí, no una catarsis. Sí, así es. No, yo creo que tenemos una doctrina muy buena, muy saludable. Algo que yo he aprendido en Leeds es la honra a la autoridad. Honro a mis autoridades, doy gracias a Dios por ellos. Creo que tenemos un sistema de trabajo muy bueno. He leído muchos libros de grandes iglesias y cuando los estoy leyendo digo, esto lo hacemos nosotros, ¿no? Donde creo que hay una falla es en cuando muchos pastores y líderes empezamos a priorizar el cumplimiento de un sistema antes que una relación saludable con Jesús. Okay. Y empezamos a vivir nuestra identidad a través de lo que hacemos y no de lo que somos. Sí. Y eso ha traído mucho perjuicio. ¿Qué le diría yo a la iglesia el día de hoy? Les diría, de verdad, parece trillado y básico, pero si se van a afanar por algo, afánense por conocer más a Jesús, por pasar más tiempo con Él, por
ser más profundos con Él. Jesús no está esperándonos cada fin de mes para decirme, a ver, ¿qué lograste para mí? Jesús está más preocupado por mi proceso, o más ocupado con mi proceso, en guiarme, en que yo lo vaya viviendo cada día, me vaya pareciendo cada vez más a Él. Le diría a nuestra cobertura, a la gente de Guadalajara y todos los que nos vean, que debemos olvidarnos de ser líderes tiranos, que exigimos a la gente cosas que a veces ni nosotros hacemos, que dejemos de ponernos como el estándar, porque a veces hacemos cosas y entonces pensamos que somos el estándar correcto. Y la iglesia no necesita ese tipo de liderazgo. La iglesia necesita líderes que guíen a otros a una relación con Cristo, porque el Espíritu Santo es el que genera, el que pone el querer como el hacer, sí. Y Dios es el que concede el crecimiento. Entonces todo por lo que nos afanamos, realmente Dios lo provoca solo, sí. Cuando estamos en una relación saludable con Él. Entonces les diría que pongan más atención en eso, que cuiden su salud física. Se habla muy poco en la iglesia de la buena alimentación, sí. Y como cobertura nosotros enseñamos, y en muchas iglesias, la mayordomía de las 3 T's, ¿no? Tú lo has enseñado, ¿no? Es tiempo, tesoros y talentos, lo enseñamos. Sí. Pero yo le añadí una T, y no por la 4T, pero yo le llamo la mayordomía de las 4 T's, porque sí. Es tiempo, tesoros, talento y templo, el cuerpo. Okay, sí. La mayordomía del templo del Espíritu Santo, el sí. Tener buenos tiempos para dormir, el aprender a descansar, el hacer ejercicio, el comer más saludable, el tener esparcimiento. La Biblia dice claramente, dice, el que destruya el cuerpo será destruido con él. Y daremos cuentas por eso. Pero eso no se enseña. Y entonces atacamos pecados como el adulterio, la fornicación, el robo, pero hablamos muy poco de la glotonería, de el tronar el sistema nervioso por desvelarte todos los días viendo la tele o estar en redes sociales. Eso es pecaminoso, porque estás atacando el cuerpo, estás dañando el sistema nervioso. Entonces tenemos líderes muy enfermos, ¿no? Entonces todo esto son cosas en las que yo exhortaría a la iglesia que ponga atención. Tu relación con Dios, el cuidado de tu cuerpo, crece en tu mayordomía financiera, crece en la mayordomía de tu tiempo, en tus talentos, pero también cuida tu cuerpo, cuida tu familia, cuida a la gente que te ama, inviértete en las personas correctas, ¿no? A veces nos queremos invertir en todos, sí. Pero no todos quieren. Entonces hay que orar para que Dios nos muestre las personas correctas, que hay que invertirnos en ellos, sí. Y que ellos inviertan en otros. Entonces eso es lo que yo dejaría para la iglesia, okay. Y bueno, pues es lo que tengo que decir. Ok, pues muchas gracias, man. Gracias, ha sido un tiempo ameno, gratificante. Gracias por habernos acompañado este fin de semana en la iglesia. Es un honor volverme a invitar, me encanta Guadalajara. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo para disfrutar un poquito más. Sí. no traerte como macha rentada, como dice el apóstol Jesse, sino poder tener un poco más de tiempo de convivencia, pero realmente ha sido un tiempo maravilloso. Realmente te lo digo sinceramente, se disfruta escucharte dar una clase, se disfruta escucharte predicar, se disfruta estos momentos de conversación y se aprende mucho de ti. Gracias. Yo creo que eres un regalo que Dios nos ha dado de alguna manera, y para la cobertura realmente eres una gran bendición. Que Dios siga guardando ahí tu corazón en ese sentido, porque realmente te lo digo honestamente, o sea, yo observo en ti una persona muy sabia, muy inteligente, pero al paso del tiempo, algo que tristemente yo he visto en personas así es como arrogancia, y es algo que yo no percibo en ti en ese sentido. A lo mejor no me quiero seguir extendiendo, a lo mejor es algo que mejor también Dios trabajó en ti, en ese sentido, ¿verdad? Porque creo que en ocasiones para llegar a ese punto, lo que hablamos, hay cosas que Dios trata en el carácter. Pues gracias por este tiempo, gracias. Esperamos que este tiempo, este video pueda ser de bendición, de aprendizaje, y que pueda quedar algo muy bien guardado ahí en tu corazón. Gracias, nos vemos, hasta luego, bendiciones. Bye.